Carlitos, bueno, la situación del país en este momento, lamentablemente hay que decirlo, es caótica. Vivimos una crisis donde todavía no vemos que, bueno, hay un diálogo en este momento que se empezó el día de ayer, pero ese diálogo yo creo que a ratos como que no se lo ve con toda la sinceridad del caso porque no participa el primer mandatario de este diálogo. ¿Qué criterio merece esto? Jaime, primero, otra vez buenos días y a Luis también muy buenos días. Gracias por esta invitación. A ver, no quisiera comenzar, si tú me lo permites, tan solo opinando sobre la ausencia del mandatario en términos de los diálogos, sino más bien quisiera tocar el tema estructural. Pero te respondo rapidito en términos de la ausencia del diálogo. Es que tenemos un presidente ausente. A lo largo del año de gobierno, lo que se ha demostrado es que tenemos un presidente ausente. Y lamentablemente es la continuación de los 4 años anteriores del gobierno de Lenín Moreno. Es decir, en los 4 años del gobierno de Lenín Moreno tuvimos un presidente ausente. Ahora volvemos a tener un presidente ausente, producto de algo, producto de lo que representaron ellos, de lo que representó Moreno en su momento y lo que representa el presidente Lasso en este momento, que es la aplicación de un modelo neoliberal. Un modelo neoliberal que tan solo se dedica y se preocupa por la macroeconomía. Él con la macroeconomía se queda contento, se queda feliz, déficit fiscal disminuyendo, reserva monetaria internacional creciendo, cediéndole la banda presidencial al Fondo Monetario Internacional, etc. Es decir, para él eso es el gran logro. Y no se da cuenta y no sintoniza con las necesidades del pueblo ecuatoriano, con las necesidades, angustias y anhelos del pueblo ecuatoriano. Entonces, no se ha dedicado a manejar la economía interna, la economía de las familias ecuatorianas, lo que llamamos economía interna, ¿sí? De lo que viven la mayoría de los ecuatorianos. Y no tiene conciencia de aquello. Y aquí ya estoy entrando en materia de lo que quería conversar. A ver, primero, en el Ecuador aparentemente no tenemos o no entendemos que tenemos una diversidad de identidades, que tenemos una diversidad de identidades, que somos un país pluricultural, que tenemos que entendernos a partir de esas diferencias. Y no lo hemos entendido, como tampoco hemos entendido desde el sector urbano las realidades de los sectores rurales. Los pueblos y nacionalidades indígenas, como los cholos, los montuyos, campesinos, y también pueblo afro, muchos de ellos vienen de las zonas rurales. Y hay una realidad en los sectores rurales de la patria ecuatoriana. Y esa realidad en el sector rural de la patria ecuatoriana es que tiene una pobreza del 71%. Es decir, 7 de cada 10 ecuatorianos que viven en el sector rural del país son pobres. Son pobres. A eso súmale un ingrediente que complica más la situación, que la inversión en el sector rural desde el año 2017, donde se comienza a aplicar este modelo neoliberal, hasta la fecha, la inversión pública en el sector rural, digo, ha disminuido en un 41%. Y eso agrégale otra realidad, que de la población económicamente activa de los sectores rurales, el empleo adecuado apenas alcanza el 17%. ¿Qué refleja esto? Refleja un abandono, que ha sido un abandono histórico, pero que hoy, a partir del 2017, se ha agravado la situación y está alcanzando una realidad apocalíptica del sector rural. Y el gobierno de Moreno, como el gobierno de Lasso, aunque históricamente también hay que reconocer, no ha atendido de forma responsable al sector rural, entonces no podemos sino esperar una reacción como la reacción que estamos viviendo, que es legítima, que es natural que se haya dado esto, por el abandono, por la exclusión. Y si focalizas el tema de la pobreza en los pueblos y nacionalidades indígenas, también es dramática. Entonces, esa pobreza que yo te hablo, que alcanza el 71%, es una pobreza que en economía se llama multidimensional. ¿Y por qué es una pobreza multidimensional?
porque tiene que ver con la ausencia de trabajo, con la ausencia de educación, con la ausencia de salud, con la ausencia de agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental y evidentemente oportunidades para trabajar. A eso súmale más cosas. El 70%, el 70% de las tierras productivas están en manos de agricultores familiares campesinos, cuyo promedio de tenencia de tierra apenas es de 4 hectáreas. Por tanto, no alcanzan niveles de productividad. Entonces, no hay una política de Estado que esté orientada a resolver estos problemas de pobreza multidimensional y también a resolver los problemas de inclusión económica, inclusión laboral e inclusión en los sectores productivos. ¿A través de qué? De modelos que ya los veníamos proponiendo. Con mi equipo de trabajo hemos venido construyendo desde hace algún tiempo estas propuestas de construcción de modelos cooperativos de producción, comercio, distribución, comercio y servicios. ¿Para qué? Casualmente para incorporar a la formalidad del trabajo, a la formalidad de la economía, a la formalidad de la vida, a todas estas personas que en los sectores rurales están excluidos y descartados, como dice el Papa. El gobierno nacional no entendió eso. No entendió eso porque solo se dedicó a un tema. Es un gobierno monotemático, pero es un gobierno que no sintoniza con esas necesidades y es un gobierno que no escucha. Me repito, ¿qué dijo el canciller de la República del Ecuador? El canciller de la República del Ecuador, del actual gobierno, el señor Juan Carlos Holguín, en una entrevista otorgada a BBC, que es un medio internacional europeo, ¿qué dijo? Cuando estuvimos en la campaña, escuchamos a la sociedad civil. Yo no creo que escucharon, yo creo que mintieron, pero bueno, escucharon a la sociedad civil. Cuando llegamos al gobierno, abandonamos esa práctica. Es decir, ellos mismos reconocen que no sintonizaron con la gente. Ahora la pregunta que hay que hacernos es si realmente el gobierno nacional tiene una voluntad política del diálogo y de corregir este tipo de errores y de incorporar la política pública a las necesidades de la gente. Y esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Pero en realidad habrá voluntad, perdón que interrumpa. Una sería que estaría interesado en sostenerse y mantenerse en otra cosa. La pregunta es si habrá voluntad, porque recordemos que hace una semana un ex subsecretario de Gobernabilidad, el señor Fuertes, él habló de que había una propuesta para sentarse a conversar ya con la CONAIE y definir todos los puntos que ellos tienen dentro de sus demandas, que son 10 puntos. Pero él lo dijo que incluso el asesor del presidente, una persona cercana al presidente de la República, no lo toma en cuenta. O sea, como que dijo, eso no nos interesa. No hay interés por parte del gobierno en solucionar los problemas. Lo de ayer demuestra, ¿no? Lo de ayer que no esté el presidente de la República, aunque digan que ahora otra vez se contagió con COVID, porque es sorprendente que el presidente de la República en 2 días se recuperó de COVID. Tal vez será que le dio otra vez el COVID, le repitió y por eso no puede estar dentro de las reuniones que tienen los miembros de la CONAIE. Ahora, Carlos, el presidente ha tomado como bajar la inversión pública como el éxito de su gobierno. Esto demuestra de que ellos van a seguir con esa idea de bajar la inversión pública, en bajar la calidad de servicios públicos al pueblo ecuatoriano también. A ver, tu inquietud que planteas tiene que ver con la visión del gobierno nacional en cuanto a modelos, que ese es el modelo neoliberal. Para ellos el Estado es un estorbo, para ellos el Estado debe ser mínimo, para ellos el Estado a lo mejor no debe ni existir, porque para ellos lo que manda es la fuerza del mercado. La fuerza del mercado. Es decir, para ellos no debe haber regulación, para ellos no debe haber intervención del Estado a través del gobierno central, sino que libera todas las fuerzas del mercado. Y eso ya el Ecuador lo ha vivido, el mundo lo ha vivido, no solamente Latinoamérica. Recordemos también que en Estados Unidos, cuando se desregularizó a todo el sistema financiero, ¿qué pasó? La crisis de la hipoteca. Y entonces ahí hubo un colapso que tuvo que intervenir el gobierno americano para inyectar recursos y poder salvar el sistema financiero. Entonces, ahí sí sirve el Estado para salvar las meteduras de pata de ese modelo liberal o de aquellos que practican el modelo neoliberal.
Recordemos que aquí, cuando hubo la desregulación del sistema financiero, allá por los años 99, un poco antes, en 99 surgió la crisis, ¿verdad? El crash financiero, vino la incautación en el gobierno de Yamil Maguad, del cual pues el presidente Lazo participó también, ¿verdad? Entonces ahí también, ahí sí sirve el Estado para intervenir, para salvar a qué, para salvar a la estructura corporativa financiera. Pero cuando se habla de salvar la estructura social del país, entonces el comunismo, entonces el socialismo, entonces está mal hecho, la técnica no resiste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una visión equivocada de aquellos que practican el modelo neoliberal. Ahora bien, si el gobierno nacional quisiera corregir el tema, estuviera viendo lo que está pasando el día de hoy más bien como una gran oportunidad para poder corregir casualmente. Porque ¿cuáles son los principales problemas del Ecuador en este momento? Que son problemas estructurales, por cierto. No son problemas de coyuntura, son problemas estructurales. ¿Por qué son problemas estructurales? Porque vienen desde la época de la República. Vienen desde la época de la República. O sea, tenemos deficiencia en salud pública, tenemos deficiencia toda la vida en educación pública, tenemos deficiencia en el tema del empleo, tenemos deficiencia en la institucionalidad y en la democracia. Es decir, entonces son temas estructurales. Si durante toda la vida republicana hemos hecho lo mismo y cada vez lo ahondamos más, salvo en periodos excepcionales, entonces significa que hay que hacer otra cosa. Por eso yo predico y practico los principios de la economía social. Y los principios de la economía social tienen que ver con una hoja de ruta que se ampara en la justicia social, que es tener inclusión, equidad, igualdad de oportunidades para todas y todos. Y sobre eso tenemos que comenzar a trabajar. Si el presidente de la República, el señor Lazo, quisiera tomar correctivos, yo más bien hubiera aprovechado esta oportunidad, hubiera convocado a un gran pacto nacional a través de un diálogo verdadero y establecido los siguientes temas. Primero, seguridad. Seguridad. Porque este es un problema que va más allá de los 10 puntos de la CONAIE, por cierto. Seguridad. Seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque hoy en día la gente tiene terror a salir de las calles. Hemos pasado de 6 de cada 100.000 habitantes en términos de muertes violentas a 15 de cada 100.000 habitantes en términos de muertes violentas. Se desbarató la institucionalidad. Hay que regresar y construir y fortalecer aquella institucionalidad. Hay que reincorporar los presupuestos que se le quitó a la seguridad. A la policía desde el 2017 se le quitó 5%. A las Fuerzas Armadas, a la defensa, se le quitó el 13%. A la educación se le quitó el 16%. A la salud civil hubo un incremento de 5%. Si tú sacas el tema vacunación, el impacto de disminución es impresionantemente, es decir, también se ha debilitado la salud pública. Además, que no se entiende el concepto y la dimensión de lo que es salud pública, porque se cree que la salud pública tan solo era la vacunación y los medicamentos. Y la salud pública va mucho más allá de la vacunación y los medicamentos. La salud pública tiene que ver con un modelo, una visión. Economía familiar, economía comunitaria, salud familiar, salud comunitaria, salud preventiva, para casualmente disminuir los indicadores de enfermedad, lo que se llama morbilidad. Con eso reduces el presupuesto de salud porque tienes una población sana y lo reinviertes en la atención, en la especialidad de la salud y en la investigación genética sobre todo. Y adicionalmente tienes un problema de reactivación económica que no se ha dado, reactivación económica interna, por cierto. No es llevarse la plata a Suiza, es reactivación económica interna, que está acompañada con la reactivación productiva. Tú tienes que articular economía con producción y empleo. Si no articulas economía, producción y empleo, estás generando un caos en la economía interna y estás generando un caos en la sociedad ecuatoriana, en los sectores rurales y en los sectores urbanos. Porque además en el sector urbano, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen ni empleo fijo ni tienen ingresos fijos y estables. Entonces ahí tienes otra bomba de tiempo. Y adicionalmente el desarrollo local y territorial y adicionalmente la lucha contra la corrupción. Y sobre esos elementos pudiésemos armar una agenda común, incorporar a distintos sectores, a distintos actores de la sociedad, así es, establecer ingeniero. ese gran pacto que digo yo. Ingeniero, sí, esa palabra clave que usted ha citado me parece muy importante, esta cuestión del pacto social, tomando en cuenta que las protestas, las manifestaciones, el derecho a la resistencia son un derecho de los ciudadanos
¿Cómo generar ese pacto social, ese pacto humano para que en las futuras manifestaciones tal vez no haya esta violencia de parte y parte, ingeniero Rabascal? Porque tome en cuenta usted que desde el 2007 hacia adelante no ha existido ninguna manifestación en la que no hayan habido tal vez violación a los derechos humanos, excesos e incluso fallecidos. ¿Es posible generar estos pactos? ¿Bajo qué institucionalidad y quiénes podrían ser los garantes del mismo? Lo escuchamos, ingeniero. Luis, gracias por tu pregunta. Tú me planteas bajo qué institucionalidad podemos llegar a ese pacto. Así es. Al amparo de la institucionalidad del sentido común, al amparo de la institucionalidad de la humanidad, al amparo de la institucionalidad de la solidaridad, al amparo de la institucionalidad de la racionalidad que tiene que ver con reconocer los problemas del país. Yo mencioné 7 elementos y los vuelvo a repetir. Seguridad, que ya lo expliqué brevemente, porque en un espacio de tan poco tiempo no se puede desarrollar todo. Así es. Reactivación económica productiva, empleo, salud, educación pública, desarrollo local territorial, lucha contra la corrupción. Y hay un 8º elemento que tiene que formar parte de esta discusión y de este gran pacto social: la inversión pública. La inversión pública. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos tenemos que entender, y principalmente el gobierno central debe entender, que venimos de algunos problemas de muchos años, pero que en los últimos años se han agravado. ¿Producto de qué? A ver, 2018 recesión económica. Y si quiere, vámonos antes. 2015 ya recesión económica por la disminución del precio del petróleo. 2016 el terremoto. 2017 una elección que llega al gobierno Lenín Moreno con un modelo neoliberal y se comienza el deterioro del Estado. 2018 se agrava la recesión económica. El 2019 se sigue agravando la recesión económica. 2020, COVID-19. Entonces, todo esto que he narrado trajo efectos en la economía, efectos negativos en la economía. Pero esos efectos negativos en la economía, Luis, generan una incidencia ¿en dónde? En la vida de los ecuatorianos, de las familias ecuatorianas. ¿El gobierno qué debió haber hecho? Establecer políticas para generar un efecto amortiguador, para aliviar la crítica situación de la gente, de las familias ecuatorianas. Entonces debió haber incentivado una economía social que se focalice en mejorar la economía del hogar, la economía del ciudadano, de la persona común. Y eso no se hizo. Eso no se hizo. Entonces, ¿qué se debió haber hecho? Porque a mí no solamente me interesan los diagnósticos, a mí me interesan las soluciones. Ya he planteado las soluciones a través de nuevos modelos de producción, como el sistema cooperativo de producción, distribución, comercio y servicios. Pero ahora vamos a la inversión pública. Que el Banco Central tome de la reserva por lo menos 4.000 millones de dólares y lo invierta, lo incorpore a través del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, ese dinero en la economía ecuatoriana. ¿Qué permite la inversión pública? La inversión pública, ¿qué permite? Hacer obras, atender a la gente. Y eso permite contratar con el sector privado. Y el sector privado contrata con gente. Y cuando tú le devuelves ingresos a los trabajadores, esos ingresos, dineros en los bolsillos de los trabajadores, les permite satisfacer los presupuestos familiares. Y satisfacer los presupuestos familiares significa consumir en la economía. Y cuando se consume en la economía, en esa transaccional de compra, ¿qué hace? Presiona que se llama demanda, presiona la producción, que se llama oferta. Entonces, a mayor consumo, mayor producción. A mayor producción, mayor trabajo y trabajadores. Y entonces comienzas a tranquilizar a la economía. Y cuando tú tranquilizas a la economía, tranquilizas a la gente y comienzas a construir una paz social y comienzas a tener crecimiento económico y alcanzar desarrollo para redistribuyendo los recursos a través del sistema tributario en las inversiones de aquellos elementos que yo he mencionado. Ingeniero,
En ese sentido yo le consulto lo siguiente para alcanzar esa paz social. Muchas veces tendemos tal vez a ver lo negativo o tal vez a ser un poco críticos. Es el rol de los comunicadores. Se ha desarrollado el día de ayer unos acercamientos entre la dirigencia indígena y el gobierno nacional, como ya lo hemos venido manifestando. El presidente de la República no asistió y eso también ha dejado muy sentido al movimiento indígena, a las bases principalmente, ¿no? En ese sentido quería consultarle qué es lo rescatable, qué es lo tal vez lo positivo que usted pueda destacar de estos primeros acercamientos. No sabemos en qué va a terminar, no hay una asamblea que hoy, ya mismo en 1 hora y media, va a estar discutiendo el tema de la muerte cruzada, hay una revocatoria de mandato en curso, una situación de mucha beligerancia durante estos 16 días que se cumplen, pero tiene que haber algo rescatable de estos primeros acercamientos. ¿Cómo lo ve usted, ingeniero? Claro. Antes de mencionarte lo rescatable, quiero decir que el Ecuador está en luto. Está en luto. ¿Y por qué deberíamos estar de luto? ¿Y por qué estamos de luto? Por lo menos lo siento yo así. Si alguien no lo siente, me disculpan, pero yo sí siento que el Ecuador está de luto. Primero, porque cuando se exacerba la violencia en el país y hay fallecidos, heridos, de cualquiera de los dos lados, llámese de los manifestantes, de los pueblos nacionales indígenas, mestizos, o llámese de los policías y militares, que todos son seres humanos, entonces yo me pongo de luto. Y me pongo de luto por una sencilla razón, porque todos somos seres humanos, porque todos vinimos del mismo ADN, todos somos ecuatorianos y ecuatorianas. Yo no puedo aceptar los ataques a la población civil, a los centros de paz, a los centros de salud donde están mujeres embarazadas, ancianos y niños, como tampoco puedo aceptar que se atente contra la vida de los seres humanos que ejercen una labor de seguridad. Entonces, por supuesto que estoy de luto. No solamente por las muertes y por los heridos, sino que estoy de luto porque esto ha reflejado en el Ecuador una gran intolerancia. El individualismo no reconoce a través de la solidaridad las carencias que existen. El individualismo no reconoce la necesidad de ser tolerante con el que piensa distinto. Y eso tenemos que corregir, porque estamos frente a una sociedad violenta que todo este tipo de abandono, descarte y de exclusión, como lo llama el Papa Francisco, genera violencia. Es que la violencia no solo es física, Luis. La violencia es el abandono también. La violencia es la permanente construcción de pobreza. La violencia es no tener sentido de lo que están pasando los pobres. Porque yo también he escuchado en muchos de los discursos, en muchas de las intervenciones de economistas, analistas, etcétera, 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 y líderes de opinión y periodistas y comunicadores, diciendo que el pobre es pobre porque le da la gana, porque es vago, porque él escogió ser pobre. Eso es no reconocer la gran brecha socioeconómica que se ha construido el Ecuador desde la época de colonia y de toda la vida republicana del Ecuador. He dado cifras. Pero si tú no eres capaz ni siquiera de llevar agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental, salud pública y educación pública a la gente, y cuando la salud pública y la educación pública es de pésima calidad frente a la educación privada, entonces, ¿qué estás creando? Estás creando categorías y clasificaciones en ciudadanos. Eso no lo podemos permitir en el Ecuador. ¿Por qué Estados Unidos y países europeos tienen otro tipo de estructura social en el país? Porque la salud pública y la educación pública son fundamentales pues, para el desarrollo. El desarrollo no tiene que ver con crecimiento económico tan solo, porque tú puedes crecer en economía, pero no puedes, de pronto no redistribuyes bien esos recursos económicos en temas sociales. A diferencia de Latinoamérica y a diferencia del Ecuador, esos países tienen otra estructura de sociedad. Y aquí se ha construido racismo, discriminación y violencia. Y cuidado, frente a ese gran nivel de pobreza, cuidado comienzan a generar ya no una resistencia social pacífica, sino cuidado se comienza a construir espacios de reacción irregular. Y cuidado, se comienza a construir por el otro lado, a través del individualismo reinante del país, un fascismo en la convivencia del país. Entonces tenemos que construir la paz social, pero la paz social la construimos
¿A partir de qué? De una convivencia sana. Y esa convivencia sana lo vamos a construir a partir de cohesionar la sociedad y cohesionar la política en función de tratar estos 8 elementos que he mencionado. Seguridad, reactivación económica y productiva, empleo, educación y salud pública, desarrollo local y territorial, inversión pública y lucha contra la corrupción. Entonces ahí podemos empoderar, apropiar a los ciudadanos de estos temas y nos vamos a ver como iguales. Pero si no nos vemos como iguales, entonces lo que vamos a crear es un Estado fallido, una sociedad fallida y una sociedad violenta. Correcto, me parece muy bien tu análisis, Carlos. Pero volviendo al tema del plan, me gustaría tocar el plan de gobierno, si podemos hablar de esto, Carlos. Porque el gobierno vino con un plan, con una propuesta de que iba a solucionar los problemas del país. Pero resulta que ha pasado más de un año y todavía no hay ninguna intención de querer arreglar las cosas que estaban mal en este país. El presidente de la República creo que no le presta interés a los problemas, porque todo lo delega. Los agricultores viven peregrinando por el precio oficial, en el caso del arroz, los cañicultores, los bananeros, pero no hay respuestas. Tiene ministros que han pasado 13 en esa cartera de agricultura y hasta el momento ninguno le funciona. Yo creo que el presidente se ha puesto a probar a ver quién le funciona. Es más o menos como cuando tú estás armando un equipo de fútbol y el país no está para probar. Yo creo que el país está para que venga alguien a solucionar los problemas, no a probar con ministros. Es el momento de que el presidente cambie esa manera de cómo está conduciendo al país. No tenemos liderazgo. No tenemos liderazgo, Carlos. A ver, yo creo que aquí hay errores compartidos. Es evidente que el presidente de la República no solo que no tiene liderazgo, porque es notorio, sino que no siente las necesidades del pueblo. El presidente de la República vive en una burbuja. Su gobierno vive en una burbuja. De ahí las propias declaraciones del canciller Juan Carlos Holguín. Es decir, ¿qué dice? Mientras estábamos en la campaña, escuchábamos. Llegamos al gobierno, dejamos de escuchar. No siente entonces las necesidades del pueblo. No sintoniza con esas necesidades. Perdóneme, que un presidente que no sepa cuál es la realidad en términos de pobreza, en términos de exclusión, en términos de descarte, en términos de problemas estructurales del país y que solo se dedique a un tema, entonces sí es preocupante. Porque independientemente de su pensamiento y de su ideología, un presidente tiene su principal obligación, que es gobernar para la gente. Y gobernar para la gente no es gobernar para un sector específico de los mercados internacionales o un sector específico de personas que tienen recursos. Y no casualmente, tiene que ir a resolver los problemas estructurales que mencionaba. Mira, no tiene capacidad de diálogo. Cerró todos los espacios de diálogo en la política, incluyendo con su principal aliado en la campaña electoral, que es el Partido Social Cristiano. Se peleó con todo el mundo, con Raimundo y todo el mundo. Por tanto, cierra los espacios. Descalifica a todo el mundo. ¿Cómo pretender conversar con los pueblos y nacionalidades si les dice financiados por el narcotráfico, les dice terroristas y les adjudica una serie de adjetivos calificativos que deterioran su reputación y su integridad? Entonces es obvio que no van a tener confianza en él. Además, prometió muchas cosas en la campaña que no las cumplió. Tú mencionaste al sector bananero, el precio de sustentación no lo cumplió. Y así muchas cosas más. Y para poner un ejemplo que puede parecer hasta ridículo y de broma, el tema del COVID. Es decir, el 22 de junio se declara que tiene COVID. El 24 ya estaba curado, dándose abrazos y celebrando con los militares. Entonces eso deteriora la palabra presidencial. Y cuando se deteriora la palabra presidencial, se cierran los espacios de diálogo, porque ya no le creen. Entonces, si él quiere corregir, debe comenzar por el principio. Decirle al pueblo ecuatoriano, y cuando hablo del pueblo ecuatoriano, me refiero a todos.
a todos por igual. Aquí no debe haber ciudadanos de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de quinta. Todos somos iguales. Primero, ofrecerle disculpas al pueblo ecuatoriano. Porque hoy, los que votaron por él también, los que votaron por él en la segunda vuelta, también están arrepentidos. También reclaman. El sector productivo lo reclama más tímidamente, in-house, internamente. Pero también reclama. Claro. Pero primero es reconocer un error. El no reconocer un error es agrandarlo. Y luego, convocar un diálogo abierto, pero abierto con todos estos temas que he mencionado, para casualmente llegar a ese pacto social. Porque la economía es una herramienta, no es el principio y el fin. La economía es una herramienta que va a favorecer el pacto social, que va a permitir sacar a la gente de la pobreza, a brindar las oportunidades. Pero ya basta de ese extremo dogmático ideológico en el país. Basta. Le estamos haciendo un daño al Ecuador entero. Se le está haciendo un daño al Ecuador entero. Es momento que en vez de hablar de revolución, hablemos de reevolución del pensamiento. Porque si no cambiamos de acá y de acá, seguiremos entonces echándonos piedra a través de la palabra o a través de la acción. ¿Y eso a qué nos lleva? A vivir en una sociedad fallida y apocalíptica. Ingeniero Rabascal, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Gracias a ti, Jaime, gracias a ti, Luis, y gracias también por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo ecuatoriano y también de saludar a mi gran amigo y hermano Gustavo Jiménez.